pasar a la mesa al doctor Eduardo Guara, por favor. Y técnicas literarias, y una vasta producción bibliográfica que ustedes pueden consultar en las más importantes bibliotecas, a mi modo de ver. El doctor Guara es un investigador permanente de la literatura peruana y latinoamericana, y además es profesor visitante tanto en universidades latinoamericanas como europeas. Su última investigación ha sido en la UNAM en México este año, y creo que la conferencia que ofrecerá hoy día tiene que ver con ese tema, que es, como se indica en el programa, elementos míticos en la guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Un aplauso y un agradecimiento especial a mi gran amigo el doctor Eduardo Guara Galvez. Solo para agregar a lo dicho por Antonio, que hemos compartido en algún momento la docencia en la UNAM, hemos estado el año pasado en la UNAM y llevamos a mano un curso de narrativa, un curso de análisis de narrativa latinoamericana, entonces somos cómplices de aquellos momentos. Entonces, como dice Antonio, en realidad estuve este año haciendo un trabajo de investigación sobre el pensamiento mítico en la narrativa latinoamericana, y ciertamente no toda la narrativa latinoamericana, sino algunos autores que consideré importantes, representativos, como Carpentier, como Rulfo, como García Márquez, y ya estando en México fui extendiendo un poco el trabajo, porque no podía dejar de lado la guerra del fin del mundo, donde efectivamente existen elementos míticos, y entonces Vargas Llosa también entra en este tema, y este trabajo va a salir publicado, si es que el editor cumple su palabra. Es todo un acto de magia a veces, ¿no? Porque te dicen una cosa y a veces no siempre se cumple. Pero bueno, es una editorial seria y eso debe salir a mediados de diciembre. Este tema de Vargas Llosa entonces está vinculado a la guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo tiene es un caso muy especial, porque normalmente los escritores abordan un tema muy relacionado con sus vivencias, con su mundo personal, con algún momento experiencial importante, y entonces Vargas Llosa no escapó a eso. Sus primeras novelas fueron justamente de ese corte, pero conforme pasan los años, Vargas Llosa tiene una metodología que le permite abordar otros temas fuera de su experiencia vivencial directa, fuera inclusive del espacio que le toca vivir o que le tocó vivir, digamos el Perú. Ya puede él abordar temas que están fuera de su contexto, inclusive temas históricos como, ¿no?, el paraíso en otra esquina, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque efectivamente, ¿por qué digo su metodología? Porque Vargas Llosa trabaja en base a una exigente labor de investigación. Entonces Vargas Llosa reúne la mayor información posible. Naturalmente, en muchos casos tiene que ir al lugar de los hechos, pasar una temporada y conocer in situ cada uno de estos lugares. Pero lo ficcional recreado, entonces, no surge necesariamente de su experiencia. Para algunos críticos, y creo que también comparto con ellos alguna de estas apreciaciones, a veces este trabajo de investigación histórico sobre todo, a veces pesa más que la labor propiamente creativa. La penúltima novela que ha publicado, justamente uno puede notar eso. Para quien escribe y quien es buen lector, se va a dar cuenta que el mayor peso está en la investigación y el dato histórico. De manera que si yo quito todo eso, entonces yo digo, pero ¿cuánto queda de Vargas Llosa? Bueno, ¿cuánto? ¿No es cierto? Entonces se ha apoyado mucho, ¿no? Se ha apoyado demasiado en la labor de investigación, que naturalmente es una labor muy meritoria también, ¿no? Pero en fin, en la guerra del fin del mundo hay, diríamos,
una especie de balance, ¿no? Balance de labor de investigación y de labor ficcional. Es importante saber que, en primer lugar, él parte de un tema escrito con el título Ocertados por Euclides de Acuña. Entonces Euclides de Acuña escribe un texto que es una especie de crónica, y ahora me acordaba justo cuando había mencionado lo de la crónica. Él escribe una crónica, pero que en algún momento también él añade argumentación. Entonces ya se convierte en un ensayo, se convierte en crónica, y entonces de pronto Vargas Llosa encuentra este tema y entonces dice, bueno, voy a ficcionalizar. Aquí está el personaje, los hechos fundamentales, y entonces a partir de eso él puede, digamos, ficcionalizar, puede novelar, para decirlo de otra manera. Entonces, claro, si uno accede un poco a la crítica, que no nos llega mucho, ¿no? Pero digamos a la crítica de la literatura portuguesa, de los escritores, no quedaron muy satisfechos con esa novela, ¿no? Inclusive hubo un poco de resentimiento. Conozco algunos profesores de la Universidad de Sao Paulo y me dijeron, bueno, en realidad no nos ha gustado mucho él abordar el tema, nosotros debimos hacerlo, pero a él se le ocurrió hacerlo y ya, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque es una historia muy especial, pues le digo, pero debieron hacerlo. ¿Cuántos años había pasado y por qué no se les ocurrió escribir sobre eso? Y Vargas Llosa, que es muy inquieto y muy hábil también para captar ese tipo de público, el público portugués, entonces dijo, bueno, yo escribo sobre eso. Ahora, como digo, no es la novela, como sabemos, no es una novela que parte de cero, no inventa el personaje. El consejero está ya en la novela de Euclides de Acuña, pero tampoco podemos decir que es una copia de la novela de Euclides de Acuña, de la crónica de Euclides de Acuña. Él parte de los rasgos y características, pero con la maestría que tiene Vargas Llosa sabe novelar. ¿No? Sabe novelar, sabe construir el personaje, sabe construir en toda la dimensión objetiva, subjetiva, psicológica. Lo construye de tal forma que organiza el acontecimiento, un acontecimiento que fue significativo, porque recordemos que esta rebelión de Canudos se realiza entre 1893 y 1897. Fíjense que no es una rebelión así muy breve, ¿no? Son como 4 años, y son como, no recuerdo bien, pero sí son son 4 expediciones militares que van del gobierno. En 1893, fíjense, han pasado solamente 4 años desde que Brasil se había constituido en república, o sea, 1889, cuando tienen esta rebelión. El primer problema que tienen, y el problema que tienen, ahí viene justamente el detalle, que en el fondo resulta de una gran incomunicación entre el pueblo de Canudos, entre el gobierno central, que tiene sus metas, sus objetivos, sus expectativas, con el universo latinoamericano, y más que latinoamericano, el universo mundial. Pretende tener su propio espacio, su propia, digamos, presencia política, pero también sabe que está asediada por Inglaterra y por todos estos países que tenían afanes imperialistas. Entonces, en ese contexto es que aparece la rebelión de Canudos, pero una rebelión que, por un lado, alguien piensa, en realidad están siendo alentados por Inglaterra, están siendo alentados por aquellos que quieren estar contra esta república. Pero a la vez los pobladores de Canudos, ¿no?, piensan, no, estos están instituyendo una república, pero que en realidad está afectando todo nuestro modo de vida, nuestro modo de ser, ¿no? Digamos, ahora va a haber matrimonio civil y el matrimonio religioso, bueno, pasa a un lado, pero ¿cómo puede ser eso si el matrimonio religioso era lo fundamental para nosotros? Es decir, se ha constituido un Estado, pero que no tomaba en cuenta las costumbres, la tradición y el modo de ser de la gente.
Lo más dramático de todo esto es que tuvieron como 25.000 muertos en esos 4 años. Y si ellos se hubiesen puesto a dialogar, en realidad no se hubiese dado eso. O sea, es como si yo fuera a una guerra pensando que el otro es lo que quiere esto y que yo quiero otra cosa, pero en realidad en el fondo todo partía de una serie de sospechas, de grandes sospechas entre uno y otro, y toda esa guerra se mantuvo de ese modo durante 4 años con los resultados que tenemos. Detrás de todo esto está también un tema naturalmente religioso, un tema mítico. Hay un personaje importante que el consejero, y que el consejero alienta un planteamiento religioso mítico, porque él empieza a predicar, ¿no?, a partir de digámoslo así, una reinterpretación de la Biblia. Él no está difundiendo una nueva religión. Él lo único que está haciendo es reinterpretar la fe religiosa y, digamos, tomando algunos principios importantes, por ejemplo, el celibato, ¿no? El celibato, y entonces él se convierte en un personaje que empieza a difundir ideas y dice, bueno, pero ¿cómo? El problema ético, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Y el sacerdote que es responsable de toda esta zona tiene su esposa, tiene sus hijos ¿no? Aparece como una especie de padrino de los hijos, ¿no? Bueno, yo cuando leo los periódicos ahora digo, pero si esto estaba ahí en Carlos hace 100 años, entonces yo digo, pues si todo esto se repite, se vuelve a repetir, toda esta historia de Canudos, ¿no? Entonces cuando aparece el predicador aparece para sancionar, para cuestionar todo eso. Y cuestiona tanto que el mismo sacerdote, en un acto digamos, de reconocimiento de culpa, inclusive está al lado de él por mucho tiempo, ¿no? Porque los otros le dicen, pero ¿para qué sigues ahí? Tú deberías estar con nosotros, le dicen los oficialistas, ¿no? Pero hay un problema de conciencia, un problema de ética, porque él sabe que ese consejero es honesto y que él no ha sido honesto por mucho tiempo. Entonces cae en una conciencia de culpa, y lo que está haciendo el consejero es justamente tratar de sacar de las personas toda esa conciencia de culpa que de una u otra forma todos arrastran, todos tienen. Entonces hay una culpabilidad. Entonces la posibilidad de redimir a las personas es que justamente lo va a redimir porque les anuncia la llegada de Jesús, del buen Dios, dice, ¿no? Del buen Dios. Y entonces él se convierte en una especie digamos, de mensajero de la palabra de Dios. Y él les va a dar la esperanza, la expectativa, ¿no? La esperanza de que se puedan redimir las personas. Estos que eran olvidados, marginados, postergados, ¿no? Todos estos personajes que los siguen son personas, al comienzo muchos de ellos marginales, pero todos estos marginales encuentran que hay alguien que los escucha, que hay alguien que les habla en otros términos, en el buen término, y entonces piensan que son importantes, o sea, les da un lugar, les da bueno, los sociólogos dirían empoderamiento, ¿no? Empoderamiento. No me gusta a mí la palabra, pero porque en el fondo a veces eso es tan discutible y tan poco cierto, porque si fuera así, entonces ya no estaríamos como estamos. Entonces, pero en realidad ese empoderamiento significa para ellos el tener la conciencia de que para el consejero nosotros sí somos importantes. Entonces él los guía. Él es una persona que además tiene una serie de cualidades, ¿no? Pero no dejo de mencionar que este tema del milenarismo en realidad no es una reacción que se da solo en Canudos, que es un hecho excepcional, aislado. Tampoco eso es cierto, ¿no? El tema del milenarismo es muy antiguo, ¿no? Estaba por llegar al año 1000 y ya se pensaba que el mundo se iba a acabar, o sino que se esperaba que justo en el año 1000 iba a volver a venir Jesús,
Entonces hay diferentes momentos en la historia que se menciona y los que se alude a estos movimientos milenaristas, ¿no? Y entonces lo que quiero con eso explicar es que no es, digamos, un acontecimiento aislado, la posibilidad de que la gente se rebele. Mario Morales, por ejemplo, hace una enumeración de diversos eventos milenaristas a lo largo de la historia. Recuerda que en 1145 un bretón llamado Eudo de Estela anunció, hago la cita, que había llegado la hora del juicio final y que luego de grandes y espantosas señales que bajarían del cielo, el mundo sería destruido y reconstruido en una sola noche. Luego él y otros justos, es decir, sus seguidores, reinarían durante un milenio con Cristo resucitado por segunda vez. Eso en 1145. O sea, fíjense cómo los movimientos milenaristas se han presentado en diferentes momentos, sobre todo por algunas señales que deja la misma religiosidad, por los mismos hechos que presenta la Biblia, ¿no? Entonces, Fatah recuerda que la referencia al Apocalipsis no están en los Hechos de los Apóstoles, curiosamente están en las epístolas de Juan, es decir, en el Nuevo Testamento. Ni siquiera para decir es otro el texto, no. Dice, hijos míos, dice en la primera 12-18, estamos en la última hora y como habéis oído, el anticristo viene. Ya han surgido ya muchos anticristos y por eso conocemos que es la última hora. ¿Quién es el mentiroso sino el que dice que Jesús no es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, esto de hablar del anticristo, esto de hablar de la venida de Jesús, para redimir a los hombres, esto es un acontecimiento que se ha dado en diferentes momentos. Entonces la rebelión de Canudos, el consejero, no es sino un personaje que va a repetir esta historia, va a ser que él está convencido que se ha producido la instalación de una república que va contra las costumbres, contra la tradición de ellos, y entonces él cree que es el momento de seguir y de recuperar el sentido y en esencia lo que es la palabra del buen Dios, como él le llama. Por razones de tiempo voy a concretarme a mencionar el análisis del texto mismo, donde vamos a ir observando cómo la novela en sí configura una especie de universo religioso, de cómo es que él, digamos, va a tener un tipo de personalidad mítica que va a configurar un tipo de escenario en el que poco a poco va a ir incorporando. Si bien incorporó a un sector marginal al inicio, después habían miles de personas que estaban comprometidas con el movimiento, o sea, que estaban apoyando el movimiento por una u otra razón. Entonces ya tenía todo, por eso es que él puede, digamos, puede rechazar a estas expediciones del gobierno central. O sea, no estamos hablando de cualquier expedición, son expediciones militares que llevaban esto adelante, ¿no? Y el consejero, dentro de la caracterización se dice, no pide dinero ni bienes. El consejero es un moralista que pretende llamar la atención de los aldeanos. En algunos casos su prédica puede suponer incluso la crítica a los religiosos. Abro la cita textual. ¿Se podía vender la palabra de Dios? ¿No debía darse de gracia? ¿Qué excusa darían al padre aquellos padres que pese al voto de la castidad fornicaban? Esto lo mencioné hace un momento, ese detalle. Su voz era un llamado a la conciencia y los primeros en seguirlo serían los hombres humildes, aquellos que como el león de la tuba eran relegados debido a su deformación. Pero hay que reconocer que luego lo seguirán otros, algunos comerciantes que no dudarán en estar al lado de él. Incluso el religioso que había formado familia se arrepintió de sus actos y creyó en la sinceridad del predicador. Si alguno le interrumpía para preguntarle si el mundo llegaría a 1900 o se acabaría antes, el consejero decía, en 1900 se apagarían las luces y llovería estrellas.
pero antes ocurrirían hechos extraordinarios. En 1896 1 millar de rebaños correrían de la playa hacia el sertón y el mar se volvería sertón y el sertón mar. En 1897 el desierto se cubriría de pasto, pastores y rebaños se mezclarían y a partir de entonces habría un solo rebaño y un solo pastor. En 1898 aumentarían los sombreros y disminuirían las cabezas. Y en 1899 los ríos se tornarían rojos y un planeta nuevo cruzaría el espacio. Esas eran algunas de las profecías que él iba planteando a la población. Dice, después el consejero se permite además especificar años y fechas de cuando el mundo perdería su tranquilidad para sufrir los trastornos mencionados. El temor mítico arraiga. Como estos hechos se consideran inevitables, había que prepararse. En su criterio, abro la cita, había que restaurar la iglesia y el cementerio, la más importante construcción después de la casa del Señor, pues era la antesala del cielo o del infierno, y había que destinar el tiempo restante a lo esencial, el alma. Entonces hay un afán de orientarse hacia el mundo interior, hacia lo que es en esencia la persona. Este consejero remueve todo el ámbito de esta sociedad marginal, pero los orienta hacia la búsqueda también de dignidad, ¿no es cierto?, de la dignidad de la persona. Entonces nosotros siempre hemos estado al margen de todo y ahora queremos tener un poco de dignidad. Muchos lo consideran un santo, pero él no pensaba, no se sentía santo, a pesar de que muchos de los que lo rodeaban decían que hacía milagros, ¿no? Y que había visto la zarza ardiente en el desierto igual que Moisés, y que una voz le había revelado el nombre impronunciable de Dios, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Entonces, ahora, que le había revelado el nombre impronunciable de Dios, esto es evidentemente es muy significativo, ¿no? Porque a Moisés no le revelan el nombre de Dios, ¿no? Cuando Moisés le pide una explicación, le dice, pero me piden que diga quién eres, cómo eres. Recuerden ustedes en esa parte de la Biblia que dice, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, nada más. Entonces, por eso es que dice, y que en cambio el consejero sí, a él sí le había revelado su identidad, ¿no? Entonces, naturalmente está más allá de Moisés. Entonces, bueno, pero el consejero va a señalar una serie de hechos y acontecimientos que, digamos, van a ser signos o señales o indicios de eso que él llama el advenimiento, del buen Dios, ¿no? Él asocia la idea del anticristo con todas las personas vinculadas al gobierno. Entonces, el anticristo son ellos son el anticristo, ellos son la maldad, ellos los ha enviado, además, digamos, Satanás ha mandado a todos ellos, entonces hay que luchar contra ellos, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo está polarizando el pensamiento de la gente para poder tender casi una barrera entre ambos, ¿no? Y eso es muy propio de un pensamiento que piensa, que cree que ellos son los únicos que se van a poder salvar, además, ¿no? Y por eso los hace construir una iglesia, una especie en la parte más importante, porque él dice, lo primero que vamos a tener que hacer es construir una iglesia. Ahora, construir la iglesia significa también para ellos, es un poco como contribuir, si yo construyo la iglesia, entonces yo obtengo la salvación, ¿no? Entonces está marcada la novela con una serie de elementos religiosos míticos que hacen que la historia prosiga de una manera importante, de una manera significativa. La historia supone diferentes momentos de sacrificio de parte del mismo consejero. El mismo consejero les llama la atención a todos, es que el consejero, a diferencia de los demás, a diferencia de los humanos, por decirlo de alguna manera, todos los seres humanos tienen que alimentarse en una proporción promedio, ¿no es cierto? Pero este consejero casi no come, este consejero casi no bebe. Entonces, como sale de lo ordinario, entonces la conclusión es que este debe ser
un personaje sagrado, ¿no es cierto? Porque si se pasa horas y se puede pasar días que no come nada, entonces dices, pero ¿cómo? Pero está vivo y además tiene una agilidad para ir de un lugar a otro. No, entonces ya, esto dentro del código y del análisis de la gente que lo rodea, dice, no, este es un hombre sagrado, ¿no? Entonces Vargas Llosa se ha preocupado mucho por construir un personaje, por construir un universo en donde se ha mitificado al personaje, al consejero, y se le hace capaz de movilizar a toda una población marginal. Es cierto que luego se entrecruzan en la novela, se van entrecruzando también la versión de quienes estaban del otro lado, o sea, los militares, la fuerza que estuvo encargado de, digamos, de acallar esta rebelión, de capturar a los líderes. Es cierto que entonces eso va atenuando un poco el efecto novelístico que pudiera haber convertido en una épica la labor del consejero, ¿no? Eso pudiéramos, digamos, verlo como que le quita fuerza al personaje desde el punto de vista mítico religioso, la épica religiosa, ¿no? Porque ya entonces aparece un informe, una especie de crónica, pero argumentada de por qué y cómo es que lo tuvieron que capturar a este personaje, ¿no? También el elemento mítico estará presente al final, cuando finalmente el consejero ya está grave, está moribundo, y entonces todos quieren, todos rinden todos sus seguidores están al pie de él, finalmente muere, uno de ellos le plantea, bueno, vamos a enterrarlo aquí en este templo, entonces el otro le dice, no, si lo enterramos aquí, posiblemente lo encuentren, se lo van a llevar, van a deshacer el cuerpo, entonces no, debe estar en un lugar misterioso, nadie debe saberlo, salvo dos personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el personaje es hallado, se convierte en un personaje mítico, ¿no es cierto? Y eso se repite en todos los casos, ¿no? Si el Che Guevara muere aquí, entonces no hay que enterrarlo aquí porque si no es un lugar de peregrinación, hay que desaparecer el cuerpo, que nadie sepa así nomás dónde está, ¿no? Entonces todos esos elementos míticos están referidos en ese análisis que yo te estaba mencionando, que es el que he venido a exponer aquí, pero que, digamos, haciendo una labor de síntesis para no aburrirlos con la lectura, lo he tratado de sintetizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Invito a pasar a la mesa a la doctora Rosario Valdivia Pazondán. La presentación está... Adelante, por favor. Doctor González. Hay un USB. ¿Así? Bueno, mientras la doctora Rosario Valdivia Pazondán acompaña, vamos a dar algunos datos. Ella va a tratar sobre el canto villano de Blanca Varela. La profesora Rosario Valdivia Pazondán, unida a la mesa, es licenciada en traducción de la Universidad Ricardo Palma, doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente se desempeña como docente. Es directora de la Biblioteca Central y coordinadora de la maestría en traducción de la Universidad Ricardo Palma. Entre sus publicaciones tenemos su poemario Cuerpos en desconcierto y desconcierto del año 2000, con prólogo de Washington Delgado, el poemario Amores Virtuales, Desamores Reales, en 2008, con prólogo de Marco Martos, la edición y el prólogo de las traducciones de César Vallejo, 2013, y la traducción literaria. Ha dado muchos recitales y dictado conferencias sobre traducción literaria en Francia, España, Bélgica, Italia, Argentina, México, Cuba, Panamá, Uruguay y otros. Agradecemos pues la presencia de la profesora Rosario Valdivia Pazondán y la estamos escuchando. Muchísimas gracias, Rosario. Bienvenida. Muy bien. Tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar quiero agradecer las palabras del doctor Antonio González Montes y a Diana Vázquez por la invitación a participar con ustedes de este coloquio. Me parece la iniciativa muy interesante, un coloquio de estudiantes de doctorado. Creo que es algo que hay que copiar, siempre hay que copiar lo bueno de todos y lo malo de ninguno, así que me parece genial que sea un coloquio de estudiantes además de seminario de tesis, ¿no?
Me parece muy bien. Los felicito a los organizadores y a los alumnos que están aquí. Lo que he preparado para ustedes es una parte de mi tesis de la maestría. La he sintetizado porque son 20 minutos, así que prácticamente, como el expositor que me antecedió, voy a hacer una labor de síntesis así tremenda. Lo he titulado Redescubriendo el canto villano de Blanca Varela. Quizás tendría que mencionar algo, que la tesis fue asesorada por el doctor Washington Delgado, que todos deben recordar con mucho aprecio. Y realmente fue un trabajo que duró como unos 4 o 5 años. Yo me basé sobre todo en esta antología de canto villano porque me pareció que era la que más reflejaba la literalidad de la poeta, y algo que me ayudó muchísimo fue haber hecho 4 entrevistas cuando ella estaba viva, algo que no se solía lograr, porque a Blanca Varela conseguir una entrevista, estoy hablando de 1995-96, era bastante hermética, y las 4 entrevistas las hice en su oficina del Fondo de Cultura Económica que ella dirigía en la calle Berlín en Miraflores. Así que prácticamente esto fue realmente una iniciativa de trabajar sobre ella. Ahora ya se ha hablado más o menos sobre ella, es decir, cada vez con mayor frecuencia las voces de las poetas o de la escritura, o de la poesía escrita por mujeres, que tengan mucho cuidado con esta escritura femenina, ¿no? Bueno, la poesía escrita por mujeres cada vez está siendo más reconocida y valorada, pero creo que tenemos que decir que la de Blanca Varela tiene un sitial muy importante. Una de las citas que está ahí es algo que me pareció sorprendente de José Miguel Oviedo, que dice: conciencia y sueño, razón y sensibilidad, día y noche, mentira y autenticidad, amor y desdén, polos entre los que se debate y los que dan a su obra su característico tono de rebelde y satisfacción. Para conocerla un poquito más a Blanca Varela, que imagino que todos ya la conocen, pero hay detalles de su vida que me interesa conocer o reflejar o recordar. Uno de los principales detalles es que ella provenía de una familia de poetas, pero poetas que rimaban. Por eso ella me decía que odiaba la rima. Y me decía, por ejemplo, que su madre, la que era conocida como la autora de música criolla, Serafina Quinteras, quien escribió La muñeca rota, tenía la costumbre de, cuando estaban comiendo alrededor de la mesa, solían hacer rimas de manera así espontánea, y era algo que ella más o menos decía: no, yo jamás haré ese tipo de poesía. Otro de los elementos que quisiera recordarles es dónde vivió ella. Ella vivió sobre todo, interesante, en Barranco, Callao, y volvió a Barranco. Y claro, tuvo episodios cuando ella se casó de París, de Estados Unidos, que ya lo veremos, pero casi como sucede siempre con los escritores, lo que nos sucede no es planificado del todo, ¿no? Como lo ha contado muy bien Rosa María. Y entonces, cuando ella le enseña a Octavio Paz, un ensayista, poeta y traductor, Octavio Paz, sus poemas, el primer libro, Octavio Paz le dice: bueno, pero supe, ¿qué cosa es supe? Ese puerto supe. Y él le dice: no, sí existe, ese puerto sí existe. Entonces ella le dice: bueno, entonces le vas a poner ese nombre, ¿no? Ese puerto existe. Y entonces, de esa manera comenzó toda la cantidad de libros que ella escribe, pero ojo, ella escribe tomándose pausas. Ella no es alguien que, como ahora, no sé si está bien que lo diga o no, pero ahora hay muchas personas que dicen que son escritoras, ¿no? Esas poetas, o novelistas o cuentistas, no sé, que publican cada medio año, o a veces publican un panfleto y dicen: ah, ya, lo conseguí, lo vendo, qué sé yo. Bueno, en mi caso siempre he pensado que la poesía no se vende, se regala, creo que lo mencionó el doctor González. Los 2 únicos libros que hasta el momento he hecho, tengo el orgullo que haya sido firmado por Washington y por Marco Marcos,
y hasta que no encuentre otro de esa talla no volvería a publicar otro libro, están ahí esperando. Otro tema que me interesó de Blanca Varela es su relación con Fernando de Cislo. Uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver el marido? Sí, tiene que ver mucho el marido, tiene que ver el marido, los hijos, la familia, el entorno, tiene que ver todo. Uno se casa con la familia, con los antecedentes. Y entonces, la suegra, ¿verdad? Y claro que sí. Entonces, la relación, uno llega a ser tal mímesis con la pareja que ella escribía con colores, es decir, metafóricamente hablando, ¿no? Y decía, mi poesía es muy plástica, y Fernando de Cislo, a su vez, pintaba pensando en la poesía de su mujer, ¿no? Hay una época interesante cuando Blanca Varela y su esposo viajan a Francia. Hay dos escritores que van a ser cruciales para ellos, que es Jean-Paul Sartre y su pareja Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces ellos van a un poco incursionar en el gran grupo intelectual parisino, y desde entonces ella tendrá la influencia del surrealismo y del existencialismo. La poética de Blanca Varela se basa sobre todo en cuestionarse sobre los temas elementales de la vida y los actos comunes del hombre, es decir, no tiene que ir más allá de lo elemental, de lo que hace cada uno. Y ellos aprecian una poesía densa en la palabra y ligera en la forma, ¿no? Ella afirma, tú has visto que muchos de mis poemas son monólogos, son diálogos, son preguntas a alguien. Hay en ellos una permanente interrelación. Siempre va a estar Blanca Varela cuestionándose sobre sí misma, y hay muchos temas que tienen que ver, no son epopeyas ni cosas épicas, sino es más interiorizar, ¿no? Ella dirá en una entrevista que yo le hiciera justamente en la calle Berlín, dice, tengo una enorme necesidad de entablar, de entablar un monólogo para luego crear. Además escribo poesía porque es una especie de exorcismo de una realidad demencial, es una especie de liberación. Yo les digo a mis alumnos que tengo, dicto ahorita 2 cursos en la Universidad Ricardo Palma, uno en el taller de traducción literaria y otro de literatura peruana y latinoamericana, y a mis alumnos del curso de literatura peruana y latinoamericana les digo que muchas veces los escritores tenemos que escribir porque es obligatorio, es decir, no podemos dejar de escribir, ¿no? Y esa especie de exorcismo de una realidad demencial es lo que nos sucede todo el tiempo. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a una realidad que para algunas personas insensibles o simplemente normales, entre comillas, no les podría afectar al más mínimo, pero a otras personas que sí tenemos una hipersensibilidad, cualquier detalle, no sé, vemos un cucaracha muerto y ya estamos ahí emocionándonos, y a lo mejor sale un cuento de 20 páginas de la cucaracha, ¿no? Entonces, esa realidad demencial que a veces nos acosa, nos desgasta, muchas veces tenemos que filtrarla de alguna manera, y Blanca Varela lo hace a través de esta poesía. Elegí Cantariñano, decía, porque aquí tiene varias partes. Blanca Varela decía que todo el tiempo ella llenaba cuartillas, decía, pero solo escribo cuando algo realmente me ha tocado. Yo creo en la inspiración, en la emoción. Me es imposible escribir un poema en frío, planificándolo. A mí el poema me sorprende, me viene, y es a partir de eso que lo trabajo y elaboro. La coherencia del poema se da a posteriori. Por otro lado, hay un elemento plástico en mi poesía. Siento que las palabras tienen una textura, un color, un peso. Es obvio la identificación que tenía con Fernando de Cislo. Con respecto a los temas de Blanca Varela, a lo largo de toda su producción son diversos, pero hay algunos que, por ejemplo, afloran, como el paisaje de la infancia, el paisaje de la adolescencia, las presencias fantasmales, la soledad y los secretos, el misterio, la realidad cruda y devastadora, el hombre y sus imperfecciones y vacíos, y el papel de la mujer y de la maternidad. Ella mencionaba que tenía empeño en reivindicar ciertos temas de la mujer, como la maternidad, por ejemplo, una experiencia que, gracias a Dios, no lo puede tener el hombre hasta el momento. Entonces, creo que, primero, para hablar un poco del estilo de Blanca Varela, elegí este poema de Ternera acosada por tábanos, porque encontramos una
síntesis de la estructura rítmica y la estructura semántica. Hay una condensación sémica y realmente cuando uno termina de leer el texto es impresionante, ¿no? Voy a leerlo. Ternera acosada por tábanos. ¿Podría describirla? Tenía nariz, ojos, boca, oídos. Tenía pies, cabeza. Tenía extremidades. Solo recuerdo al animal más tierno llevando a cuestas, como otra piel, aquel halo de sucia luz, voraces aladas, sedientas bestezuelas, infamantes ángeles zumbadores la perseguían. Era la tierra ajena y la carne de nadie. Tras la lagaña me deslumbró el milagro mortecino, la víspera, el instinto, la mirada, el sol nonato. Era una niña, un animal, una idea. Ah, Señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía, en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. Simplemente una imagen de un animal rodeado de moscas, que en los campesinos también todos los días, ¿no? Y si nos vamos a Promisa la vemos, de hecho, para ella fue tan impactante y realmente hizo el contraste entre vida y muerte que salió este poema, que es una preciosidad. Hay muchas dicotomías en Blanca Varela, el tema de la vida versus muerte, el tema de lo real, lo figurado. Hay una percepción sensible de la vida que desde el literado título se puede apreciar, y en cuanto me refiero a tábanos acosando a ternera, ¿no? Y en cuanto al tono reflexivo y pesimista, este se hace evidente a través de las enumeraciones, anáforas y expectativa frustrada. También tenemos que la poesía de Blanca Varela es de esencias y de símbolos, que nunca componen un cuadro figurativo de puros arquetipos, que sin embargo en la página, en la sucesión verbal, se comprometen con el desorden, con lo absurdo, con la desesperación y están cargados de un tenaz acento vital. Si se acordarán, el poema que acabo de leer tiene muchas enumeraciones y lo que está marcando el ritmo justamente es esta aglomeración de sustantivos con epítetos que están enfatizando el sustantivo y que prácticamente no necesita de mucha forma retórica para decir lo que dice de una manera tan cruda. Está cargado de un tenaz acento vital porque lo que está hablando es de la vida y de la muerte. Hay un tema que me interesó cuando yo leía todo el libro de Canto Villano, y es que detecté, con ese ánimo que a veces tenemos los alumnos de la maestría y la doctorado en San Marcos, detecté que había muchísimos animales en su libro. Y entonces en una entrevista le digo, disculpe, maestra Blanca Varela, pues, imagínese, pues yo 20 años menos, más o menos, ¿no? Usted ha puesto muchísimos animales en su tesis, ¿tiene algún motivo? Y me dice, ¿yo he puesto animales? A ver, déjame ver. Y entonces me dijo que le prestara el libro y comenzó a mirar, y yo había puesto con fichas, había señalado, qué sé yo, toda la cantidad de animales. Y me había sorprendido que tenía animales como alacrán, mono, araña, moluscos, medusas. Dije, Dios mío, ¿de dónde salió? Nada más lejos que los típicos animales, ¿no? Rubendarianos, el cisne, qué sé yo. Dije, ¿pero qué? ¿Y esos animales? Y entonces ella me dice algo interesante. Me dice, el tiempo que yo pasé en París, conocí a varios latinoamericanos que con la nostalgia del latinoamericano en Europa, y eso sí que lo he vivido, porque alguien que se va a Estados Unidos no siente nostalgia nada, pero si se va a Europa sí que siente la nostalgia de estar lejos de Perú, por lo menos yo lo digo, carne propia. Y ella me decía, lo mínimo que tenemos nosotros es un loro, es decir, un animal que representa lo exótico. Y bueno, así que tenemos un loro, tenemos un perro, y dice, yo creo que en las cosas que digo son ciertas, que ahorita lo voy a leer, dice, en este poema hay muchos animales, moscas, caballos, loros. Yo creo que ese poema lo escribí en París. Recuerdo que teníamos planeado con Octavio Paz hacer una revista que se iba a llamar El Pobrecito Hablador, como el libro de Lara. Y no sé por qué en ese momento entré en la onda de que el poeta era un pobrecito hablador. ¿Y qué es lo más próximo a un pobrecito hablador sino un loro? El loro, físicamente, aquí en Barranco, en la casa de una tía vieja, había un loro que decía lisuras.
Además del oro físico, digamos, yo era una india tropical en París, ¿te das cuenta? ¿Y qué debe tener una latinoamericana india en París? Un loro. El poema. Un astro estalla en una pequeña plaza y un pájaro pierde los ojos y cae. Alrededor de él, los hombres lloran y ven llegar la nueva estación. El río corre y arrastra entre sus fríos y confusos brazos la oscura materia acumulada por años y años detrás de las ventanas. Un caballo muere y su alma vuela al cielo, sonriendo con sus grandes dientes de madera manchado por el rocío. Más tarde, entre los ángeles, le crecerán negras y sedosas alas con que espantar a las moscas. Todo es perfecto. Estar encerrado en un pequeño cuarto de hotel. Estar herido, tirado e impotente, mientras afuera cae la lluvia dulce e inesperada. ¿Qué es lo que llega? Lo que se precipita desde arriba y llena de sangre las hojas y de dorados escombros las calles. Sé que estoy enfermo de un pesado mal, lleno de un agua amarga, de una inclemente fiebre que silba y espanta a quien escucha. Mis amigos me dejaron, mi loro ha muerto ya y no puedo evitar que las gentes y los animales huyan al mirar el terrible y negro resplandor que deja mi paso en las calles. Ir a almorzar solo siempre es terrible. Quiero hacer una acotación, si se dan cuenta, la voz poética es masculina, porque al inicio se había puesto ahí el seudónimo de Cosme. Claro, en esa época, no sé si ahora, creo que ya no, poner el nombre de una mujer, ¿no? A lo mejor no soy aceptada, a lo mejor pongo el nombre de un hombre, a lo mejor lo logro. Y entonces ella tenía la costumbre de poner Cosme hasta que luego ya comenzó a firmar, ¿no? Como Blanca Varela. Aquí observamos una zoopoética que incluye al pájaro, el caballo, las moscas, el oro. La isotopía predominante del poema es una terrible soledad y nostalgia, quizás por ese terruño que dejó lejos, tal como sucedía en aquel entonces, cuando los poetas extasiados por lograr nuevos motivos de inspiración cruzaban fronteras alzando por todo escudo la palabra. Yo no sé si a alguien de los tesistas se les ha ocurrido este tema, pero lo lanzo. De los escritores que se han ido a Francia, ya han producido en Francia, porque había siempre ese ánimo de que en Francia era la ciudad luz, la ciudad de la escritura, del arte. No tenemos más que pensar en Vallejo. Un pequeño paréntesis, Vallejo se le conoce como poeta, como narrador, pero nadie se le ocurre pensar en Vallejo como dramaturgo. Él escribió en francés originalmente. Tenemos La Mort, que es una pieza de teatro breve y muy buena, y él fue traductor. Mi tesis de doctorado justamente trata sobre César Vallejo como traductor, ¿no? Entonces tradujo tres obras, 2 novelas y una crónica de viaje. Bueno, si alguien quisiera hacer un recuento de todos los escritores peruanos, por ejemplo, que ha terminado en Francia y que ha producido en Francia, nos daríamos con una sorpresa, ¿no? Y sobre todo de aquellos escritores que son autotraductores, o sea, que ellos mismos han traducido. Sería interesante, pero sobre la traducción va a tratar la otra persona que viene a continuación. Bueno, voy a ser muy rápido. Creo que les dije que uno de los temas muy importantes era el tema de la maternidad. Y como soy madre, ahora entiendo a la perfección el poema. Cuando la entrevisté no le entendía mucho, o lo elemental, ¿no? Casa de cuervos, sí, cría cuervos, te sacaron los ojos, etcétera, no más que ver las noticias, ¿no? Hijos que matan a las madres, todos los días matan a las madres, a los padres, está de moda. Pero ahora, cuando mis hijos son adolescentes, ya le entiendo perfectamente por qué en algunas partes del poema ella habla del hijo que ni siquiera la mira. Y eso fue algo que yo le pregunté. Lo voy a leer rápido, si me permiten. Casa de cuervos, porque te alimenté con esta realidad mal cocida por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo arroz de pantano, ego te absolvo de mí, laberinto hijo mío. No es tuya la culpa ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce y la hermosísima distancia de tu cuerpo. Tu náusea es mía, le heredaste como heredan los peces la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera. Bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones, y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel, apenas posado en la abierta ventana y nuestra para siempre la música extranjera de los cielos batientes. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor,
juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre como tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie. Aquí me tienes como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a tenderme en nada infinita sobre el mundo, hierba, ceniza, peste, fuego, a lo que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos, porque así es este amor que nada comprende y nada puede. Bebes el filtro y te duermes en ese abismo lleno de ti, música que no ves, colores dichos, largamente explicados como se mezclan los sueños, hasta ese torpe gris que es despertar, en la gran palma de Dios, calva, vacía, sin extremos, y allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así este amor, uno solo y el mismo con tantos nombres, que a ninguno responde, y tú mirándome como si no me conocieras, marchándote, como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este prado negro, fuego abandonado, otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Bueno, debería ser el himno de todas las madres. Hay mucho que leer, realmente analizar este poema sería una hora para mí sola. Pero yo sola, porque ya todo el mundo sabía ir. Pero lo que sí quisiera mencionar es esto del silencio. Creo que ahora sí lo entiendo a la perfección, pero cuando los hijos son niñitos, y en esa época yo era soltera, no sabía nada de hijos, pero después cuando los hijos son adolescentes, la idea de cualquier cosa por una mirada tuya, o cualquier cosa por una palabra, y tú mirándome como si no me conocieras, los clásicos hijos adolescentes que pasan y uno es una sombra más en el mundo, ¿no? Quisiera terminar, pero les comento que este es un himno prácticamente a la maternidad. Quisiera comentar o finalizar diciendo que Blanca Varela hace alusión a la expresión conocida que Carlos y te sacaron los ojos para describir el hábitat de los animales que a su vez constituye el hogar del yo poético. Hay una cruda fusión sin eufemismos ni retóricas entre sus hijos y los cuervos. Un interesante tema de tesis, si es que no lo tienen, podría ser, por ejemplo, analizar el tema de la maternidad desde distintos puntos de vista, distintas voces poéticas. Ahorita se me ocurre el tema de la madre, por ejemplo, pensado en Gabriela Mistral. ¿Qué diferencia abismal con el tema de la madre en Blanca Varela, ¿no? Cabe por último mencionar que el proceso de reconocimiento y difusión de la obra poética de Blanca Varela ha sido muy lento, aunque esa obra comenzó a fines de los años 50, puede decirse que solo en la pasada década una serie de ediciones, premios y homenajes la han reconocido como una de las voces más originales en voz castellana. Aún falta mucho por trabajar, su poesía cruda y enigmática, su sentimiento profundo y su amor por la palabra justa la convierte en un símbolo de poesía peruana escrita por mujer. Permítame terminar diciendo que para mí es muy halagador que, por ejemplo, estar en una librería que se encuentra en el sótano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y ver que entre los libros que ahí se acumulan y se venden, ver los libros de Blanca Varela, eso realmente uno le hace sentir muy emocionado. Creo que no está escrito, pero se me ha venido porque eso es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Muchas gracias. Invito a pasar a la mesa a Ana Claudia, quien nos hablará sobre la traducción comentada del libro de César Vallejo al idioma portugués de Brasil. Bueno, yo quisiera destacar la presencia de Ana Claudia, que es alumna también del posgrado de San Marcos, ¿no? Ella está haciendo una tesis relacionada con la traducción nada menos que de César Vallejo. Así que para nosotros es un motivo de orgullo, de satisfacción que este coloquio organizado por mis estudiantes pues también haya tenido la fortuna de convocar a una persona más con este sentido de integración. Ella es brasileña y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Bueno, mi invitación aquí se debe a Eliana, ¿no? Agradezco. Y además que mi español no es muy bueno, ¿no? Pero estoy intentando.
y Eliana va a ser mi profesora, y si en algunos meses no hago bien, Eliana me va a pagar. Por ahora es mi responsabilidad. ¿Cómo empezó esa cosa de investigación de traducción? ¿No? La traducción no es diferente, no es distinto, no es diferente. En Brasil no es valorada tampoco. Creo que en ningún sitio. Y ahorita sí, algunos cursos, algunas cosas así que están valorando la traducción, pero investigación, beca para traducción, para traductores, es difícil, ¿no? Hay que, en Brasil, ese posgrado que estoy haciendo, en la universidad es el primer posgrado de estudos de traducción de Brasil. Tiene como unos 8 años, creo, no más que eso. Y después siguen otros con doctorado, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué César Vallejo? ¿Por qué Trilce? Ay, loco que todo. Una cosa sí que me llamó la atención, ¿no? Es que, no que sea completamente desconocido, pero César Vallejo en Brasil, solamente en las universidades, algunos estudios. Yo hice un levantamiento, una investigación así breve, y en los últimos 20 años fueron como 15 investigaciones de disertación y tesis doctorales. Poco, ¿no? Por la cantidad de universidades que hay en Brasil, poquísimo. Y todas esas investigaciones daban cuenta de Vallejo como político, como una persona de actividad política, ¿no? Y voy a buscar aquí, ¿qué dice? Algunos títulos, ¿no? de estudios de Vallejo en Brasil. Una tesis. Iberismo em Trânsito. Imagens de Espanha na poesia de César Vallejo, Pablo Neruda, Murilo Mendes e João Cabral de Melo Neto. Segundo estudo. Uma outra dissertação. Borradores de um estilo futuro. César Vallejo frente a Paris e Moscou. Outro estudo. As vias dolorosas de César Vallejo. A sua estética revolucionária. Outro estudo. Outra dissertação. A poesia de Miguel Hernández e César Vallejo na Guerra Civil Espanhola. O verso que sopra e incendeia. Outro estudo sobre a poesia de Vallejo. O espaço do desamparo na poesia de César Vallejo. Outro estudo. Espanha, aparte de mim, este cáliz, de César Vallejo, performance e Guerra Civil Espanhola. Então, todos os estudos, a grande maioria dos estudos, no estudia su poesía como otros aspectos, sino con su figura en relación a Guerra Civil Española. Y eso creo que tiene a ver un poco cómo llegó la obra de Vallejo a Brasil. Una de las primeras datos que tengo, ¿no? Que es una investigación, en la década de 70 había un periódico que distribuyó una traducción de Paco Limpio, de César Vallejo, en una libreta, así, solo una traducción, no sé, no hay nombre del traductor, no sé quién hizo la traducción, y ahí se distribuyó a los subscriptores, se dice, ¿no? Así, ¿no? Subscriptores, ¿no? Como 20.000 ejemplares, así. Entonces, la obra de Vallejo llegó para esa vía política, y creo que eso influenció todos los estudios, ¿no? Ha influenciado todos los estudios, hasta hoy. Entonces, no se conoce casi nada de la obra de Vallejo que no sea la parte de ese libro de España, parte de México, como estudio. Y creí que sería interesante, ¿no? Trilce, por todo lo que genera, ¿no? De discusiones, el lenguaje y la traducción trabaja con eso, ¿no? Elemento muy importante. Y de esa forma elegí Trilce, ¿no? De ahí empecé, y recién empecé ahorita, me inscribí en esas becas para investigación, ¿no? Y afortunadamente gané una de esas, y ahí empecé la investigación. Estoy aquí para hacer toda la parte de levantamiento bibliográfico, ¿no? Que es importantísima, y
E aí, como o professor falava de Sertões, de Euclides da Cunha, Sertões é uma obra que não é lida no Brasil. Nadie sabe. Nadie lê. Apesar de ter edições belíssimas, não se lê. Não? E creio que isso passa um pouco com o César Vallejo aqui. Que me parece que o mito de que é difícil, não? E no Brasil não vai passar diferente, não? Isso não é uma coisa, a mesma coisa. Pero bem, mi tesis está dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo vai ser uma pequena trajetória, não, sobre a vida, porque tenho que alguns dados bibliográficos importantes, biográficos, porque como não se conhece tanto, não, é importante. Depois vou contextualizar o modernismo, as vanguardas, o contexto literário e social da época que foi escrito Trilce. E o espaço poético que ocupa Trilce em toda a obra de Vallejo, não? E a poesia dentro da obra, não? Qual é esse espaço? E depois começaram a discussão sobre Trilce, alguns elementos teóricos, não? E o segundo capítulo é que vai conter os estudos sobre a recepção da obra de Vallejo no Brasil, as traduções realizadas, porque há alguns intentos de traduzir, não? A obra completa não há. Há um intento de obra completa de poesia, mas creio que a dificuldade em acesso a material não foi completa, então, a obra. Foi o poeta de Amazônia, Tiago de Mello, em 1984. É quase completa a poesia, mas não está toda. Depois, um professor de USP, Amário Pinheiro, hizo uma outra tradução, pero de poemas seletos, não? E Haroldo de Campos também tem alguns fragmentos, porque para Haroldo de Campos, sua teoria, não traduzir também era traduzir. Então, traduzia fragmentos. Traduzir fragmentos da obra de Vallejo. E o terceiro capítulo, que creo es uno de los más difíciles, ¿no? Que es la fundamentación teórica para la teoría de la traducción. Además de la teoría de la traducción, hay que tener también alguna teoría sobre traducción de poesía, ¿no? Y eso me encanta, pero muy difícil. Y la traducción, la teoría de traducción de poesía en Brasil está bien desenvolvida, desarrollada por Paulo Henriques Brito, um professor da Universidade de São Paulo, que traduz em francês, mas nos últimos 10, 20 anos começou com teoria de tradução de poesia. E trabalha também como Antonin Bergman, o tradutor teórico francês, que impõe, não que impõe, mas que, como vai dizer em espanhol, dispõe alguns problemas, não? Para traduzir um texto literário. E ele chama em português seria deformação, não? E aí califica, são 12 ou 13, não me acordo agora, deformações, que é a racionalização, a clarificação, o alongamento, o enobrecimento, o empobrecimento, a homogeneização. Então, además de toda a teoria sobre estudo de tradução, a teoria de estudos de tradução de poesia é um outro capítulo à parte e recém empeço a ser, porque o texto poético trabalha com a linguagem em todos os níveis semânticos, não? E esses, además, sintático, fonético, rítmico. Então, um bom poema, imagina-se que deve articular todos esses níveis, não? Ou vários deles, não todos, vários deles. Mas chegar ao conjunto harmônico desses efeitos poéticos é a tarefa do tradutor. Pero essas teorias se vão, como começou com Haroldo de Campos,
passam por lá seria em português recriação. Aqui como seria? Recriação. Não na imitação, não um decálico, mas uma recriação poética. Não? E isso é que vai valorar, não? A qualidade e toda a tradução, porque uno habla, não se pode calificar na tradução, mas sim vai passar por isso. ¿No? La crítica de traducción es fuerte y hay que tener eso en cuenta antes que empiece a traducir, ¿no? Y el último capítulo también lo encuentro bien difícil, que es toda la parte de la metodología para hacer las traducciones, porque el objetivo de la tesis es traducir. Son 77, ¿no? Poemas y el objetivo es que tengas el material aquí traducido. Hay que entender, 77 poemas ahí traducidos. Eso es el material que vas a presentar. La metodología que voy a utilizar, ¿no? Además los diccionarios, los corpos lingüísticos, todo. En mi presentación del proyecto, una profesora de Francia, incluso, me dijo, tienes que llevar en cuenta los peruanismos, ¿no? Tem que levar em conta isso. E aí que sim, também estou em isso. E depois há um problema que não resolvi todavia, que é a forma que vai ser as traduções. Já estou trabalhando nas primeiras versões, mas não sei se os comentários, por exemplo, na tradução comentário, vão seguir a tradução abaixo, com comentário, ou se vão ser uma parte, não? Mas anexo não, porque isso é central, não pode ser anexo. Mas vai ter que encontrar uma forma de pôr isso em texto. E, desgraciadamente ou afortunadamente, as pessoas que têm beca, ¿no? Su trabalho é publicado por la editora de uma universidade. Então, há que também poner uma forma que quede bem, ¿no? Para publicação, porque não pode ter 500 páginas. E essas, creo que unas 300 ya fácil. ¿No? Un poema y una traducción son 150 páginas. Y ahí, eso es un problema que espero solucionar hasta el final. Tengo 4 años todavía para hacerlo mejor. Con una beca todavía mejor. Entonces, eso que es lo que pasa. Y ahora, recién empecé con el levantamiento bibliográfico y mi profesor me encargó, así como llegué a Lima, mi profesor de la Universidad de Brasil, tienes que comprar un libro de una persona así que tiene todas las traducciones, que Vallejo fue un traductor. Y ahora me encuentro, pero ya compré en la feria. Yo te lo hubiera que hablar. Por supuesto, ahora. No la conocía. Sí. Pero así es, esa parte, la obra de Vallejo como traductor, en Brasil nadie sabe, no tiene el material. Además que leyendo tu libro vi que no es la parte más importante de su obra, claro, pero fue traductor, eso es importante, ¿no? Y siempre buscar que uno fue escritor y traductor. Eso voy a poner también en la tesis. Vallejo no fue solo poeta, fue traductor. Traductor es también para valorar un poco, ¿no? Fue una manera de expresarse también, ¿no? Además por dinero, por necesidad, pero también para expresarse, ¿no? Y bueno, estoy empezando y pido perdón por mi español, pero voy a mejorar. Gracias. Vamos a cerrar ahora esta memorable jornada académica con la conferencia magistral a cargo del doctor Harry Beleva, director del Instituto Cora Barnechea de la Universidad Nacional de San Marcos, que nos ha acogido muy gentilmente y le invitamos a pasar a la mesa para que cierre con el broche de oro, además con una conferencia que es en verdad una primicia. El título de su conferencia es un ejercicio de autoficción, la muerte de Montaigne, de Jorge Celis. Voy a leer brevemente el currículum del doctor David Beleva. Él es licenciado en Relaciones Internacionales
pero también ha realizado estudios de literatura y filosofía. Es diplomático de carrera desde 1988, ostenta el título de embajador en el servicio diplomático de la República de Perú. Ha ejercido la docencia en las sociedades católicas, San Ignacio de Viena, la Universidad de Washington y la Academia Diplomática. Fue rector de la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar, es doctor honoris causa de la Universidad de Cap, Francia, y profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Lima. Entre 1966 y 1967 se desempeñó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como asistente del doctor Augusto Tamayo Vargas, entonces decano de las letras y profesor principal de literatura peruana, y además asistió en la tercera edición de su monumental obra titulada Literatura Peruana. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Quisiera mencionar también que algunos de sus libros, como la Antología del Cuento Fantástico Peruano y Teoría de lo Fantástico, pues son obras fundamentales dentro de la crítica literaria internacional. Un fuerte aplauso para el doctor Harry Vélez. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras tan generosas, el doctor González Montes, por esa invitación. Gracias a ustedes. En realidad me siento muy satisfecho de encontrarme con ustedes, los graduandos de literatura. Es un poco, mucho como volver a casa, porque estuve en esos años, hace ya como 50 años, o cerca de 50 años que estuve por ahí. Yo quisiera, antes de dar esto que está muy lejos de ser una conferencia magistral, porque va a ser algo breve, y por suerte ha salido bien que sea breve, porque el tiempo ha avanzado con cosas tan interesantes como las que se han dicho. Va a ser algo breve lo que voy a decir, pero antes que eso quisiera, si me permiten, hacer una publicidad en medio de todo. No es una publicidad porque estamos en San Marcos. Algo que dijo el doctor González Montes cuando hizo la presentación al comienzo de esta tarde, y que recordó que este instituto es la Universidad de San Marcos, es la Universidad Nacional de San Marcos, es nuestra universidad. Yo quisiera que ustedes, los estudiantes, ustedes, los próximos profesores, muy pronto a ser profesores, estoy seguro, o investigadores, que se dediquen a su doctorado, vuelvan a pensar, y digo vuelvan a pensar porque yo he tenido este sentimiento en estas horas en que estoy al frente del instituto, reemplazando a mi querido profesor y amigo Jorge Cuccinelli, después de prácticamente medio siglo, para ser exacto, 48 años y medio que fui director de este instituto. Por reemplazarlo es muy difícil, sustituirlo es imposible, pero en realidad he sentido en estos meses que la Universidad de San Marcos y el Instituto de San Marcos están un poco alejados. No quiero buscar las causas, no quiero buscar los motivos, no es para eso que hago la reflexión. Pero yo quisiera que volviéramos a pensar, que todos ustedes volvieran a pensar, que esto es la Universidad de San Marcos, que este instituto le pertenece a la Universidad de San Marcos, y que debieran aprovecharlo ustedes en todos los sentidos de la palabra, aprovechar el instituto, aprovechar la facilidad del instituto, estando acá en un lugar cómodo como en Miraflores, la Vía Expresa, la Avenida Arequipa, en fin, un lugar de acceso fácil, de manera que tiene todas las posibilidades de poder explotarlo también en el mejor sentido de la palabra. El año próximo se celebra el 50º de la creación de la fundación del instituto en 1964, fundado por, entre otros, Jorge Cuccinelli, que fue su primer y único director antes de que yo llegara. Y yo quisiera, a lo largo del año 2014, ya lo he hablado con el doctor González Montes, a lo largo del año 2014, pues, hacer una serie de actividades. Ayer nomás participaba de un coloquio en la Universidad de Lima sobre la generación del 50, y no sé por qué, bueno, me encaucé en la conversación en Salazar Bonde, ¿no? Para criticar Lima la Horrible, para decir cómo es un libro viejo, pero un libro importante, cómo ha envejecido Lima la Horrible.
pero un escritor importante de esa generación del 50, que merece una crítica, merece ser releído también para ver todos los errores, a 50 años plazo, todos los errores que contiene ese libro. Pero en fin, ese libro también cumple 50 años el año próximo. Y de paso Salazar Bondi también, Sebastián Salazar Bondi cumpliría 90 años, porque nació en 1924. De manera que es una fecha pivote, una fecha importante, sobre todo importante para este instituto. Y yo quisiera, y aquí termino con esta publicidad, yo quisiera poder contar con ustedes, y una de las ideas que tengo en la cabeza, no la he estructurado aún, que le quiero plantear a nuestro rector, es que, ¿por qué no pensar en restituir, rehacer, no sé qué verbo usar a las 8 de la noche de un día martes, pero volver a instituir, no yo, sino que volvamos a instituir en primera persona plural, ese conversatorio universitario, eso que inventó, eso que creó Raúl Porras en 1919, donde están Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, el propio Raúl Porras Barnechea, Víctor Raúl Ayala Torre, que pasaba por aquí, ¿no es cierto? Ese conversatorio universitario que no sea guiado, que no sea conducido por nadie, sino que sea el cenáculo, esta casa sea el cenáculo en el sentido gramatical de la palabra cenáculo, es decir, reunión pequeña, reunión de un grupo pequeño de estudiantes y académicos, ¿no es cierto?, que se reúnan en torno a cualquier tema. He escuchado esta tarde tantos temas interesantes sobre los cuales me hubiera gustado comentar, y que, bueno, traigo eso a colación porque esto podría ser el lugar, el encuentro para ustedes. He hablado con Liliana, a quien le agradezco también esta invitación, el lugar para ustedes de venir y de intercambiar ideas entre estudiantes, profesores, académicos, sin ninguna guía, sin ninguna mesa, sin ningún estrado principal, sino intercambiar ideas en torno a las tesis que se están escribiendo, ustedes como doctorandos, los futuros doctorandos que pudiera haber, y los alumnos de literatura, de historia, en fin, de todas las disciplinas a las que se dedicó Raúl Porras Barnechea, que son varias, comenzando por la de pedagogía, ¿no?, la enseñanza, y por supuesto la historia, pero también la literatura, que fue su primera pasión, la geografía, las relaciones internacionales, por supuesto, un diplomático de carrera, todas esas áreas, digamos, en que podamos tratar durante el año 2014, recordando el 50 aniversario de la creación de este instituto. Les voy a leer esto, es para hacer un poco de tiempo, porque esto va a ser muy breve. Les voy a leer esto que hemos presentado. Pensado que esto es un doctorado en literatura peruana y latinoamericana, pues han hablado ustedes sobre escritores peruanos, pues hablar sobre un escritor latinoamericano también contemporáneo. Mi colega en estos años, yo fui 4 años embajador en París, que fue mi último puesto, y Jorge Edwards estaba y sigue estando embajador de Chile en París. Mi colega, sobre el cual escribí a raíz de su última novela, que yo la vi escribir en estos años en que vivimos juntos, en que estuvimos juntos en París, yo como embajador del Perú y él como embajador de Chile en Francia. He llamado esto es una publicación norteamericana, esto salió en una publicación, una revista, a pesar del volumen es una revista bilingüe, norteamericana de Nueva York, y aquí publiqué esta nota, un ejercicio de autoficción, La muerte de Montaigne, de Jorge Edwards. Comienza con un epígrafe que le puse, que es un epígrafe de una página de esta novela, y dice así: es la novela misma. Me permito añadir un detalle que molestará todavía más a los ofuscados, a los criticones. Mi propia escritura pertenece a esa misma familia, a la de Montaigne, entre muchos otros. ¿No será, me he preguntado más de una vez, que las escrituras del yo, de la memoria, aunque sea una memoria convertida en ficción inventada, tienden a cristalizar en notas más bien rápidas, apenas redactadas? Estas reflexiones de Jorge Edwards nos presentan de entrada, y fuere solo recién en la página 189, el designio de su más reciente libro, La muerte de Montaigne. Esto fue escrito hace año y medio, 2 años, pues ya hay un nuevo libro de Jorge Edwards, pero este era en ese momento
el último libro y la última novela de hecho, la última novela de Jorge Edwards. Se trata de un singular ejercicio en la denominada autoficción según la propuesta de Serge Dubrovsky, es decir, una de esas escrituras del yo, como lo reconoce el propio Edwards, constituidas por la autobiografía, el diario íntimo, el autorretrato y todos aquellos ejercicios literarios y sus variantes que rebotan irremediablemente en su autor. Pero dejemos las cosas ahí nomás para no incurrir en elucubraciones críticas y críticas. Sugerimos más bien que este libro bien podría estar inventando sin proponérselo todo un subgénero literario. Dentro de la categoría de la biografía podríamos imaginar una subespecie de biografía autobiográfica o de autobiografía mimética o algo con un nombre acaso más feliz, pero que pudiera significar la escritura de una biografía cualquiera para mejor retratarse el autor de la misma a través de su biografiado. Estamos entonces frente a uno de esos libros fervientes que suscitan diversas interpretaciones porque invitan a distintas lecturas. La muerte de Montaigne puede ser una novela biográfica, o una metafórica autobiografía, o un ensayo, o bien, y cito, una fantasía muy personal, mi Montaigne, página 148, al decir del propio Edwards, para luego afirmar a propósito de alguno de los escritos de aquel, vuelvo a citarlo, no sabríamos decir si es un relato, un ensayo, una crónica o un cuento. La indefinición del género y su carácter abierto a mitad de camino entre la narración y la reflexión me parecen propios del Señor de la Montaña, página 159. A propósito, Vargas Llosa consideraba en su comentario al libro, apenas apareció, Mario escribió un comentario en su piedra de toque del diario El País, Madrid, 22 de mayo del 2011, Edwards es un magnífico cronista, acaso el último cultor de un género casi extinguido. Frente a las variadas lecturas posibles, propongo entonces considerar este libro de Edwards más que como una novela, aunque así lo llame él mismo, como un ensayo novelado sobre la vida, simplemente la vida, pero no solo la de Montaigne, sino la vida toda, la vida secas, a fin de estar mejor prevenidos para presagiar la muerte que se agazapa detrás de todos nosotros. La muerte de Montaigne contiene distintos libros en uno solo. Por un lado, es un estupendo manual sobre el quiebre acaso más trascendente de toda la historia de Francia, a mi juicio aún más de lo que pudo ser la propia Revolución de 1789, tan justiciera como injusta que lo fue. Porque el siglo XVI, que es el de Montaigne, es también la era de Enrique IV, el más grande estadista que jamás gobernó Francia, por la sencilla razón que fue él quien, en cierto modo, fundó ese país, quien consolidó por primera vez en una sola nación lo que hasta entonces habían sido territorios dispersos y hasta enemigos, para dibujar finalmente ese esplendoroso rostro de lo que conocemos hasta nuestros días como Francia. Y detrás de aquel portentoso gobernante estuvo Michel de Montaigne, el humanista que cerraría el Renacimiento e iniciaría la modernidad, a mi juicio, pues su obra lo convirtió en el punto de inflexión de la cultura y la civilización de Occidente. No es poca cosa, pues, lo que acomete Edwards al recorrer aquellos tiempos que redefinieron el rostro de un Estado, Francia, y de todo un continente, Europa, entonces el centro del universo. Y lo hace Edwards con una soltura, una bonomía, una frescura tales que acercan progresivamente la vida y la escritura de uno y otro, asemejando a aquel genial francés del siglo XVI con este lúcido chileno del siglo XXI. Por otro lado, cabe preguntarnos cuál es la trastienda real de estos ensayos novela acerca de una época y dos personajes sobre los que suponemos que ya todo es escrito. ¿Cuál sería el propósito que motivó al autor para escribir este libro, tal como él mismo se lo pregunta, como si fuera un curioso más preocupado, pero procurando la respuesta? ¿Por qué, podría preguntar alguien en el siglo XXI, en el remoto Chile, Montaigne, inquiere Edwards, remedando la pregunta que bien lo sabe, nos hacemos probablemente muchos, para concluir seguidamente y con cierta fatalidad mereciente sorpresa? En cierto modo no tengo respuesta, tampoco quiero dar una respuesta académica. Cabría aquí registrar igualmente lo curioso que resulta que los títulos de las dos últimas obras de Edwards lleven nombres propios de escritores: La casa de Dostoyevsky y esta novela, La muerte de Montaigne. La respuesta al interrogante de Edwards está en la afinidad mimética del autor con Montaigne, en esa irrevocable consubstancialidad, pesada palabra, pero palabra justa, del discípulo con el maestro,
en un arco tendido en el destiempo de esos casi 5 siglos que separan al escritor chileno del escritor francés. Y lo llamo afinidad porque eso es lo que se siente en la resolución de la muerte para uno y para otro, tal como lo evoca el título mismo del libro que comentamos, pero también afinidad en el estilo con que ambos escriben los trasfondos de sus respectivos preludios hasta ese final. Porque en Edwards encuentro un tono conversacional en la forma como va armando en filigrana este libro, un tono diríase que coloquial y confesional a la vez, como si estuviera escribiendo una larga e interminable carta a un amigo en la que se puede permitir saltar, en apariencia desordenadamente, de una anécdota sobre Montaigne a un banal recuerdo del Santiago de su juventud o a la traducción de un relato de Machado de Asís. Los títulos de Monsieur de Montaigne solían despistar, anunciaban una cosa y el ensayo, después, sin pedirle permiso a nadie, se internaba por derroteros diferentes. Página 132. Pero el desorden no es naturalmente tal porque detrás de ese espejismo de la improvisación hay toda una sólida meditación previa. Y muy parecido también es el estilo de Montaigne al decir del propio Edwards. Así, el estilo del copista le permite a este reverberar en la fluidez estilística de su modelo. En cuanto a la escritura del señor de la montaña J. Edwards, diríamos que es una escritura asombrosamente natural, juguetona, de ritmo incomparable, aficionada a la digresión, algo descosida, fragmentaria por definición. Página 21. Es una escritura que se revisa, que se alimenta de sí misma, que se sorprende y explica su sorpresa. Página 189. Y antes habrá dicho, Michel de Montaigne es el escritor menos tenso, menos sufriente, menos obsesionado, menos angustiado por la dificultad de la escritura que conozco. Es uno de los autores más inspirados, más juguetones, más libres de toda la historia de la literatura. Página 30. Así concluirá Edwards observando que esa literatura es también, y vuelvo a citarlo, libre, desilvanada, amistosa y de repente tomadora de pelo, como se puede tomar el pelo a los amigos de confianza. Montaigne significa para mí, dice Jorge Edwards, la libertad, la sensatez, el humanismo superior, en algún sentido, la lectura y la escritura. Página 148. Todo esto forma el estilo, como se decía antaño, nos permite desembocar en la esencia misma del libro. Siento que la muerte de Montaigne no es solo un canto a la vida, sino que siéndolo completamente, es también su celebración, pero a través de la comprobación de que ese trance natural que es la muerte puede ser a sí mismo, para algunos escogidos, la única forma de seguir viviendo, que es a lo que aspira secretamente todo escritor, al legar sus libros a la imperfecta memoria colectiva. Unos pocos lo logran, los más han de resignarse al olvido. La muerte no está solo en el título o en la evocación del escritor que vivió hace casi medio milenio. El sentimiento de la muerte del propio autor subyace en todo el libro, pero por interpósito protagonista. Cito nuevamente a Edwards. Su preparación para la muerte, dice Edwards de Montaigne, era parte de su culto de la vida, del instante, de la belleza de las cosas. La conciencia de la muerte fortalecía la conciencia de la vida. Y más adelante añadirá Edwards, no es imposible que el señor de Montaigne observara la muerte con la misma curiosidad, con la misma atención, con la misma mirada escrutadora con la que lo observaba todo. Finalmente, Edwards pule estas reflexiones con una poética metáfora del crepúsculo, de ese otro anochecer, el crepúsculo como metáfora de la muerte, ¿no es cierto? Pero exenta de angustiosos aspavientos, sobresaltos o remordimientos. Lo cito. A esa hora del verano en que el aire comienza a adelgazarse, en que sopla una brisa juguetona, en que hay anuncios del atardecer. La página 60 de su libro. ¿No son acaso estas hermosas palabras la premonición de la nocturnidad que se ciñe sobre todos nosotros desde el instante mismo en que nacemos, me pregunto yo? La muerte de Montaigne es entonces una premonición de la vida más allá de la vida misma, un ensayo sobre la ancianidad, a no confundir con la vejez, un texto no sobre la senectud, sino sobre la estética del ocaso existencial, la belleza solaz de quien ya puede mirarse a sí mismo serenamente en el retrovisor de su propia existencia y decirse, cito a Edwards, soy casi 20 años mayor que Michel de Montaigne en las vísperas de su desaparición, en sus años y meses finales, y ya es tiempo de que empiece a pensar en los finales míos. Página 227.
para luego completar tal reflexión con esta serena observación de un sage, de sabio, en los pasos de su preceptor. Veo la palabra fin en la última página del manuscrito como una inevitable pérdida, una despedida dolorosa. Si pudiera adquirir el sentido natural de la muerte que adquirió Montaigne en sus años finales, hasta me alegraría. Qué himno sublime a la verdad de la vida que resulta ser este libro de Jorge Edwards, escrito al igual que lo hiciera el señor de Montaigne en sus ensayos, sin convulsiones ni amarguras ni tristes acartonamientos frente al atisbo de ese inexorable fin que nos aguarda a todos. Y qué lección por eso mismo a tantos torturados escritores cuyos penumbrosos textos, hechos de palabras enjutas y ceñudas, no son otra cosa que la facultad de tomarse demasiado en serio a ellos mismos y a todo lo que escriben. Este es así, mientras que Edwards, de la mano de Montaigne, nos asegura, con la domesticación familiar de la muerte, que no hay cabida frente a ella para el tormento o la desesperanza. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Realmente ha sido una noche memorable. Creo que ha colmado ampliamente nuestras expectativas. Y tomamos la palabra del doctor Harry Belleman. Vamos a proponer un programa para que se pueda desarrollar durante el 2014 y, por cierto, ustedes que son los futuros docentes están invitados a participar. Antes de cerrar esta brillante noche, claro que sí, doctor, ya hoy día les dimos el documento. Bueno, quería, por supuesto, agradecerles a ustedes, pero sobre todo comprometerlos, especialmente a mis 9 alumnos del posgrado, a que estén presentes porque el próximo martes cerramos este coloquio. Hay 4 conferencias de los 4 ponentes del doctorado. También tenemos una mesa en la que justamente se va a hablar de Lima la Horrible, ¿no? Una conferencia a cargo de Mario Granda, también samarquino. Va a estar Ana María García y también va a haber un recital de poesía a cargo de Elvira Ordóñez. Y cerramos también con una conferencia magistral del doctor Paolo de Lima. De manera que el programa es extraordinario y les agradezco a todos quienes han participado como ponentes. Estoy muy feliz realmente de haber tenido esta idea con ustedes. Les agradezco a todos mis alumnos, en especial a Elena Vázquez, que han jugado un papel fundamental. Muchas gracias a todos y los esperamos el martes en esta misma clase. El doctor Harry los va a acompañar. Ya está comprometido también. Muchas gracias a todos.